Muchas gracias, José Manuel. La verdad que tengo que agradecer al moderador, a José Manuel Cansino, que haya tenido la bondad y la generosidad de invitarme a estas jornadas, a este curso de verano que organiza tan brillantemente la Universidad Católica de Valencia en colaboración con el CEU, con la Universidad Católica de Ávila y con la Universidad Francisco Vitoria de Madrid. Para mí es un verdadero honor que me hayas contado como posible participante. La verdad que el desarrollo de estas jornadas, ahora lo comentaba con Rafael, que hay como un monográfico excesivo de Cataluña, en la medida en que parece que somos monotemáticos, pero sí es verdad que cuando tenemos que hablar de lengua necesaria e impepinablemente tenemos que referirnos al caso catalán, porque es un caso realmente único y que, por desgracia, están emulando otras comunidades autónomas. En todo caso, siempre hay que empezar por algún sitio cuando empieza una conferencia. Y yo voy a empezar por la parte más árida, que es el marco normativo. ¿Por qué estamos donde estamos y por qué ha pasado lo que ha pasado? La conferencia la he titulado Derechos lingüísticos en Cataluña, la discriminación de los castellanohablantes. Sobre eso se ha hablado repetidamente durante este curso y por eso me abstendré de repetir algunas de las facetas que ya han tocado muy brillantemente mis antecesores. Hablo del marco normativo, y el marco normativo en el caso catalán es muy abundante. En primer lugar está lógicamente la Constitución, todos recordamos el artículo 3 de la Constitución, pero Cataluña es una comunidad autónoma que ya ha tenido dos estatutos de autonomía, el de 1979 y el del 2006. El del 2006 especialmente abundante en materia lingüística. Debemos pensar que el Estatuto de Autonomía del año 1979 prácticamente tenía un único artículo referido a la lengua, el artículo 3. Ahí estaba casi todo, y era un artículo muy breve, y en el artículo 2006, con ese furor que le dio al legislador catalán, colocó un capítulo específico de derechos lingüísticos. Además introdujo en el preámbulo, en cuanto a los principios, un aspecto referencial sobre la política lingüística. Y además incluye párrafos que regulan todo, la enseñanza, el consumo, la administración de justicia, la relación con otras comunidades autónomas, el aranés. Bueno, estamos hablando de artículos de un palmo, además, es decir, que de lectura detallada, que no querían dejar escapar nada, en definitiva. Se hace en un estado de autonomía lo que es propio de un reglamento. Después también es la única comunidad autónoma que cuenta con dos leyes ya de normalización. La primera, de normalización lingüística, del año 1983, en la que se abordan, digamos, la entrada. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos trabajar en la administración, trabajar en la enseñanza y trabajar en los medios de comunicación públicos. Esa ley de normalización lingüística luego es desarrollada, digamos, de una manera tramposa, mediante decretos que vulneran la norma. Al mismo tiempo se regulan en muchas disposiciones, con un intervencionismo absolutamente asfixiante por parte de la Administración. Pero en un momento determinado, en que se ve con fuerza el gobierno catalán, en un contexto político de negociación con el Partido Popular en su día, el famoso Pacto del Majestic, llega el momento de crear una nueva ley de política lingüística. Una ley de política lingüística en la que ya se da una vuelta de tuerca, que es la ley de política del año 1998. Fue desarrollada durante el año 97, pero aprobada publicada en 1998. En esta ley ya se da un paso de tuerca, se incrementa otra vez el intervencionismo, se aborda, por ejemplo, las relaciones con las empresas privadas, es decir, se aborda el tema de las relaciones privadas, se empieza a hablar por primera vez de las famosas multas lingüísticas, se interviene de una manera clara en todos los campos, el campo del audiovisual, y al mismo tiempo se establece una política lingüística muy definida. Ana Losada, en su exposición de ayer, abordaba de que en el año 1993 se elaboran los decretos de inmersión lingüística, que son unos decretos de desarrollo
desarrollo de la LOCSE, aprovechándose la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la LOCSE, se desarrolla y aprovechando precisamente la aplicación pues, en la educación primaria, la educación infantil, en la educación secundaria, en el bachillerato, ahí se mete un elemento clave nuclear, que es que el catalán se convierte en la lengua de uso normal, pero que en la realidad viene a ser la lengua única de la enseñanza. Pues bien, eso, que era a nuestro juicio claramente inconstitucional, en un momento determinado se decide dar un paso adelante y se incorpora a una ley, ya para precisamente blindar el esquema y blindar la imposibilidad de que un contencioso administrativo, pues el Tribunal Contencioso de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa pudiera anular un decreto para lo que tiene competencia, se acude a la ley. Una ley que después abordaré ese tema, tuvo un recorrido especialmente doloroso en la medida en que era claramente inconstitucional y al final contra ella no se interpuso ningún recurso de inconstitucionalidad. Aprovechando, digamos, otra coyuntura política interesante, cual es la del el ofrecimiento de Zapatero a Maragall para la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía y el acuerdo del tripartito con Esquerra Republicana e Iniciativa por parte del Partido Socialista, se aprovecha otra vez la coyuntura y se da una vuelta de tuerca, que es el Estatuto de Autonomía del 2006. El Estatuto de Autonomía del 2006 es poco más o menos propio de una normativa coreana en la medida en que regulaba todo. Es decir, si teníamos alguna duda sobre cómo se regulaba en Cataluña, qué es lo que pretendía intervenir, bueno, es que incluso te decía que debía ser feliz, con lo cual lo regulaba todo. Y en el campo lingüístico también es de una minuciosidad exasperante. Lo que se había estado haciendo hasta ahora, hasta ese momento, se decide incorporarlo. Y entonces pues se aprovecha para ya darle un rango superior de Estatuto de Autonomía. Es decir, habíamos empezado por las prácticas administrativas, luego subimos a los decretos de inmersión y luego ya metimos la Ley de Política Lingüística y ahora se decide ya dar el paso siguiente, que es el bueno, el que ya me va a blindar porque ya entro en el bloque de constitucionalidad con un Estatuto de Autonomía, que es el Estatuto de Autonomía del 2006. Eso, como sabéis, generó una polémica en toda España, también en Cataluña, y motivó, entre otras cosas, la aparición de un partido político que en su momento pues que tenía como uno de los ejes precisamente luchar contra el tema lingüístico y el tema, digamos, de la imposición por parte de la Administración de una determinada política lingüística. Aprovechando precisamente también la coyuntura y que el Tribunal Constitucional no acababa de dictar la inconstitucionalidad de la norma, es decir, no se atrevía, es decir, hay que tener en cuenta que el Estatuto de Autonomía es del 2006 y no es hasta el 2010 cuando se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declaran algunos artículos del Estatuto inconstitucionales y se le da a otros una interpretación obligatoria. Hay que señalar que cuando la gente se alarma que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía fue la más leve, puesto que ya sabéis que todos los votos particulares, que creo que eran 6, precisamente lo que pretendían era un mayor endurecimiento de la sentencia y que se dictaran muchísimas más artículos como inconstitucionales. Claro, cuando se fija como la causa de todo lo que ha acontecido después de todo el proceso independentista del Estado de Autonomía, no se tiene en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional es, digamos, producto de los jueces progresistas. Es decir, que no de los jueces, entre comillas, todos siempre, conservadores. Con lo cual, eso muchas veces se obvia cuando se mete todo el paquete, se ha de tener en cuenta. Es decir, el Estatuto de Autonomía del 2006 realmente era un instrumento clarísimamente inconstitucional y los autores lo sabían. Lo que pasa que buscaron la complicidad de las fuerzas políticas para evitar de alguna manera o demorar que se dictara su inconstitucionalidad.
Aprovechando precisamente ese interregno, desde 2006 al 2010, la maquinaria legislativa de la Generalitat se pone en marcha de una manera absolutamente voraz y empieza a dictar todas la normativa de desarrollo del Estatuto de Autonomía. Y empieza a dictar pues la Ley de Educación de Cataluña en el año 2009, el Código de Consumo de Cataluña en el 2010, a su vez la Ley de Signos catalana, a su vez la Ley del aranés y otras normativas de menor, digamos, influencia social. Pero eso lo hacen aprovechando que todavía no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, puesto que eran conscientes de que las multas lingüísticas podían ser inconstitucionales, que el modelo educativo de la educación de Cataluña sobre el régimen de inmersión lingüística podía ser inconstitucional, que la ley del aranés tenía aspectos inconstitucionales. Es decir, tenemos un cuadro de aprovechamiento que hace que la política lingüística, que es fundamentalmente dirigida por Esquerra Republicana de Cataluña, se aproveche y vaya introduciendo todo el capítulo de inconstitucionalidades en este tipo de normas, puesto que no había sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, digamos que es un frenazo en seco a toda esa planteamiento que tenía hecho la Generalitat de Cataluña. Los políticos nacionalistas con el beneplácito del Partido Socialista e Iniciativa per Catalunya. Digamos que el bloque de lo que yo diría de la asimilación lingüística, y después veréis por qué lo digo, digamos que estaba aprovechando la coyuntura política, como siempre ha hecho, para intentar dar la siguiente vuelta de tuerca. La sentencia del Tribunal Constitucional para en seco, puesto que rompe todo el artificio. ¿Cuál era ese artificio? Ese artificio estaba basado fundamentalmente en el enfrentamiento entre cooficialidad lingüística y lo que llamo yo la propiedad lingüística. Es decir, ¿de dónde se emanan los derechos lingüísticos en un Estado, digamos, liberal, democrático de derecho? De la oficialidad de las lenguas. En este caso, el Tribunal Constitucional lo ha dicho muchas veces y en repetidas ocasiones. Pues al ser oficial una lengua, se tiene derecho a ser utilizada por la Administración, a que los ciudadanos utilicen esta lengua con la Administración y a ser enseñada. Esos son los tres parámetros que ha fijado, que ha desarrollado la oficialidad lingüística. Pues bien, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su momento, decide, digamos, arrinconar, como ya hizo en su día la Ley de Política Lingüística del año 1998, decide arrinconar el concepto de oficialidad, y a quien le va a dar realmente fuerza, al que le va a dar potencia, la razón de los derechos lingüísticos va a ser el concepto de lengua propia. Es decir, se derivan determinados derechos no de la oficialidad de las lenguas, sino del carácter de lengua propia del catalán como lengua propia. Y de ahí se extraen el catalán como lengua propia, es la lengua de la enseñanza, el catalán como lengua propia es la lengua de la administración, el catalán como lengua propia debe ser lengua del consumo, el catalán como lengua propia debe ser lengua de los medios de comunicación públicos, el catalán, bla, 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 siempre el catalán como lengua propia. Se arrincona clarísimamente el concepto de oficialidad de la lengua y que de ahí es donde se extrae los derechos lingüísticos. El Tribunal Constitucional para en seco y dice, mire ustedes, pues el carácter de lengua propia, no voy a decir que no es interesante, me parece realmente muy valioso, pero la lengua propia es únicamente lo que permite precisamente declarar la oficialidad de la lengua en un determinado territorio. Las razones históricas, las razones de presencia, hacen que esa lengua se convierta en oficial. Pero los derechos, la razón de ser de los derechos lingüísticos es la oficialidad de las lenguas. Con lo cual se rompe todo el esquema que había trabajado muy arduamente el equipo de sociolingüistas, juristas, las cientos y miles de personas que dedica la Generalitat a estos temas. Se rompe a su vez también una de las... porque, claro, la lengua propia es lo que va a permitir de ahí
convertirse en la lengua de cohesión social y de ahí pasa a ser la lengua común y de ahí pasa a ser la lengua nacional. Es decir, el objetivo final de todo este artificio es constituir al catalán como la lengua nacional que a su vez va a permitir la creación de un Estado. Es decir, el otro día en el Parlamento de Cataluña hubo un debate sobre una interpelación que realizó un grupo parlamentario sobre las sentencias, sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia que declaraba que los alumnos tenían derecho a recibir los ejercicios en castellano también en la selectividad. En ese debate uno de los diputados, que realmente estuvo bastante bien, brillante, que era un diputado de la CUP, Miquel Riera, que tiene unas formas muy pacíficas, pero su lenguaje, sin embargo, y su contenido es durísimo. Él expresó, mire, ustedes me están hablando de derechos lingüísticos y yo lo que quiero convertir aquí es la lengua nacional. Quiero conseguir la lengua nacional, como en Francia. En Francia es verdad que el francés es la lengua nacional y allí no se discute. Mire lo que han llegado a decir el Tribunal Constitucional, el Consejo francés, que el francés es la lengua que da sentido a la nación. Pues yo lo mismo. Pues ese es un poco el objetivo de todos los nacionalistas en lo que se ha intentado. La lengua, el catalán va a ser la lengua nacional, la lengua de cohesión, la lengua única. ¿Y con qué se encuentran? ¿Con qué problemas se encuentran de ese diseño de ingeniería que se ha, preparado por parte del nacionalismo? Con la realidad social. La realidad social que también ha expuesto Ferran Brunet en su exposición y que nos viene a decir cómo es la composición social de Cataluña. ¿Y cómo es la composición social en materia lingüística de Cataluña? Lo ha expuesto bien, pero bueno, yo voy a incidir un poco en algunos temas que me parecen significativos y que nos permiten saber lo que tenemos, con qué elemento humano contamos. El catalán es la lengua inicial, es decir, la lengua materna, del 31,5% de los catalanes. El castellano es la lengua materna, la lengua inicial, del 52,7% de los catalanes. Ambas, es decir, se consideran bilingües desde nacimiento, como lengua inicial, el 2,8% de los catalanes. ¿Con qué se identifican? La lengua de identificación. Este es un dato bastante importante. Con el catalán se identifican el 36,3%. Es decir, la lengua mía, la que yo siento como mía, ahora es el 36,3%. Es decir, ya hemos subido de 31,5%, que era la lengua materna, a un 36,3%. En ese viaje ya ha habido más de un 5% de catalanes que, digamos, que han decidido cambiar de lengua. En cuanto al castellano, es la lengua de identificación del 46,6%. Es decir, en ese viaje, desde que la lengua materna a la lengua que uno siente como propia, como suya, ya se ha perdido casi un 6% de hablantes. En cuanto a los que se identifican como bilingües, de un 2,8% han pasado a un 6,9%. Es decir, la gente, a medida que el tiempo, casi en un 4%, más de un 4%, se ha incrementado la identificación con esa lengua. En ese debate al que me refería de la semana pasada, ocurrió una cosa muy curiosa, que a mí me llamó la atención, en cuanto a cómo cambian, digamos, las identificaciones. Las dos representantes que salieron a hablar por parte del grupo de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana de Cataluña, las dos se identificaron como de familia castellano hablante. Pero las dos se sentían catalano hablantes. Es decir, en el trasiego han dejado la familia, digamos, la lengua de la familiar y han pasado a adoptar la lengua institucional, la política, y la han hecho suya. Eso es un dato muy significativo, que es un fenómeno de disglosia, lógicamente. Sorprendentemente, me llamó la atención que el representante de Vox, que es un hombre de familia catalano hablante, sin embargo, se expresaba en castellano y defendía las tesis de los castellano hablantes en
en el Parlamento. No sé si él, porque no llegó a tanto, se identificó con el castellano como su lengua de identificación o que siente, pero lo que es cierto es que la defendió con una vehemencia, digamos, mucho mayor, puedo decir, que la de las familias las representantes de las familias castellanohablantes, que ya defendían que el modelo de inmersión lingüística era adecuado, que el catalán debe ser la única lengua, porque el catalán es la lengua propia de Cataluña y es la lengua nacional. ¿Por qué ha pasado esto? Pues ha pasado sencillamente porque las políticas lingüísticas han sido eficaces y han hecho que realmente mucha gente se sienta identificado con el catalán como lengua, porque es más útil. Ferran Brunet decía antes en su brillante exposición, es que la burguesía catalana durante el franquismo se expresaba en castellano, o durante muchísimos años se ha expresado en castellano, a pesar de que, digamos, a lo mejor Arturo Mas, en aquel momento era Arturo Mas, pero ahora es Artur Mas, y ha dejado el castellano que utilizaban familiarmente por el catalán que ahora promueve. Es el poder, es la diglosia, lo de siempre. Cada 5 años la Generalitat elabora una encuesta que se denomina de usos lingüísticos. Y cada 10 años el INE elabora el censo de población. Este año nos toca el censo de población. Han cambiado, digamos, los métodos de elaboración, tanto del censo en estos últimos años, porque antes era integral, es decir, sabíamos y conocíamos la fotografía de todos los españoles, lo que pensaban, lo que decían, lo que querían, lo que tenían. Es decir, ahora solamente son un modelo muestral de encuesta. En todos los censos de población que hay desde la democracia, solamente en uno se ha hecho una encuesta sobre lengua. Y solamente se ha preguntado en el Valle de Arán. No ha habido más. ¿No les parece raro que un país que es plurilingüe, diverso, bueno, llevamos la boca de toda la vida de estos temas, no haya preguntado a los españoles qué lengua hablan, qué lengua sienten, con qué lengua se identifican para elaborar una política lingüística, digamos, idónea, respetuosa con la diversidad? No han preguntado jamás. Pero es que no preguntan ni siquiera qué modelo educativo quieres. Eso lo ha hecho pues un estudio de Sociedad Civil Catalana que ha preguntado sobre qué modelo educativo querías en Cataluña, por ejemplo, pero en cambio en el País Vasco sí se ha hecho, el gobierno vasco lo ha hecho porque necesita, digamos, dada la dificultad para su labor de ingeniería social, necesita tener un retrato perfecto de lo que pasaba allí. Pero es que en Cataluña únicamente cuando se hacen encuestas de usos lingüísticos, lo que se pregunta es por el uso, no por lo que quieres. Es decir, se le pregunta a los alumnos, a las familias, por ejemplo, cuál es su grado de conocimiento del catalán. ¿Cuánto lo escriben? ¿Cómo lo escriben? Si lo hablan, si saben hablarlo. Pero no preguntan, por ejemplo, en qué quieren ser educados, tampoco. Ni preguntan siquiera qué modelo de relación quieren con la administración, si quieren que la administración sea bilingüe, si quieren que la administración les atienda en el idioma de su elección. No preguntan, por ejemplo, por la rotulación, cómo quiere la señalización viaria. Eso no preguntan. No quieren saber la voluntad y los deseos de los catalanes al respecto, porque no les interesa, porque su proyecto de construcción nacional, que se ampara en concepto de lengua nacional, pues los datos esos, no sé si los tendrán o no, pero desde luego no los hacen públicos. Eso lo digo porque cada año se publica en Cataluña el informe de política lingüística. El informe de política lingüística lo elabora la Dirección General de Política Lingüística, actualmente es la Secretaría General de Política Lingüística y se hace desde el año 2010. Es un informe muy útil, porque digamos hace un recopilatorio de todos los datos, al mismo tiempo el presupuesto que se dedica a la Generalitat, no todo lo que se dedica, vamos, es decir, la estructura que es institucional que se dedica a la política lingüística. Les invito a que lo lean si no han tenido ocasión de leerlo.
está en la página de la Secretaría General de Política Lingüística, ponen informes de política lingüística y ya los verán que salen cada año. Y contienen datos muy interesantes. Por ejemplo, es muy voluminoso y no les voy a dar, por supuesto, todo su contenido, pero sí hay algunos datos que me parecen interesantes que conozcan del último, de la encuesta de usos lingüísticos del año 2018, que es la que se conoce. La población total de Cataluña en el año 2019 era de 7.675.217 hablantes. De estos, 4.932.849, es decir, el 64,3%, han nacido en Cataluña. 1.273.935, el 16,6%, han nacido en el resto de España. Y 1.468.433 han nacido en el extranjero, el 19,1%. Es decir, tenemos ya en estos momentos en Cataluña un porcentaje de residentes en Cataluña mayor, nacido en el extranjero, que del resto de España, lo cual denota. Pero es que además esto ha cambiado completamente. Si nos remontamos pues al año 1981, que es el primero que se cuentan datos de este tipo, descubrimos que los nacidos en el extranjero entonces eran el 1,5%, era lo que se ha referido Ferran en su intervención. Y los nacidos en el resto de España eran el 32,3%, mientras que los nacidos en Cataluña eran el 65,9%. Es decir, se ha invertido, es decir, ha quedado reducida la gente que vive en Cataluña y que viene del resto de España a una franja muy pequeña, menos del 20%. Bueno, menos del 17%. ¿Y eso por qué ocurre? En primer lugar, porque las personas que vinieron en los años 60, 70 a Cataluña, digamos que por desgracia y por razón de edad, se están muriendo. Y no ha habido gente que haya renovado, digamos, ese perfil. Un dato, por ejemplo, en estos momentos, por franjas de jóvenes, por edades, la franja en la que se cuentan mayores residentes nacidos en el resto de España es la franja que es mayor de 65 años. Es decir, el 48% de la población mayor de 65 años ha nacido en el resto de España, mientras que el 47% ha nacido en Cataluña. Es decir, en esa franja tenemos mayor población del resto de España. Es decir, pero es que, sorprendentemente, entre la franja que va entre los 15 y los 29 años, la que ha nacido en el resto de España representa en estos momentos el 3%. Mientras que el 68% ha nacido en Cataluña y el 29% en el extranjero. Es decir, la gente que acude a Cataluña del resto de España en estos momentos es absolutamente mínima. Es decir, estamos hablando pues eso, de un 3% de gente joven que podría, digamos, que empezar a perfilar su vida profesional. Mire la franja inferior de 15 años, nacidos en el resto de España, es decir, los que han venido con los padres. He de decirles que era cero. Es decir, significativamente era cero. Es decir, debajo de 15 años no viene nadie. Es decir, con lo cual quiere decir que familias que traen a los niños a Cataluña o vienen sin niños Y es que ese es un fenómeno realmente que todos conocemos. Es decir, me voy a Barcelona a trabajar, colegio, no, ya no me llevo a los niños, ya me voy yo solo, los que vienen. Es decir, se ha girado y hay la movilidad entre españoles, realmente del resto de españoles a Cataluña ha bajado prácticamente a cero. En cuanto al número de extranjeros, también es muy significativo. Es decir, Ferran también se ha referido a su exposición, porque es que por nacionalidades, el mayor grupo grupo más numeroso son marroquíes, 223.000 los rumanos, los chinos, los italianos, los pakistaníes. Los de habla española
están en la cola. Es decir, hubo una época en que vinieron muchos hondureños, cuando hubo la crisis del 2009-2010, se fueron todos y ya no han vuelto. Pero ahora mismo, prácticamente, la presencia, digamos, de hispanoamericanos en Cataluña es muy inferior porcentualmente a la que puede existir en otras partes de España. La encuesta también refleja que la gente aprende a hablar catalán en su casa y en la escuela. Es decir, el 46% han aprendido a hablar el catalán en su casa y el 46,1% en la escuela. Es decir, los dos elementos, claro, es decir, la escuela se convierte en un elemento referencial fundamental en lo que es el proceso de asimilación al que yo antes me refería. Hablaba Ferran antes de las rotulaciones. También contiene algunos datos significativos al respecto. Ya saben que el Código de Consumo de Cataluña prevé un régimen lingüístico muy duro en materia de incumplimiento de la normativa en materia de rotulación e identificación, de manera que las conocidas multas lingüísticas, de manera que en estos momentos se están produciendo del orden de casi 1.200, 1.300 inspecciones solamente en materia lingüística, que derivan en sanciones cada año. Ahora han bajado en los últimos años una media de unas 100 y pico al año de infracciones, las multas lingüísticas. Eso ha hecho cambiar y virar el paisaje lingüístico en Cataluña. Hubo una época en que a Pujol le encantaba ir por los mercados. Ya saben que era un hombre muy popular y siempre se fijaba en los rótulos. Estaba obsesionado con los rótulos. Vostè, pues tú parla en català. ¿Por qué no posa perruquería y no posa peluquería todavía? Bueno, ese paisaje lingüístico que es un elemento identificador de la lengua nacional, también se lleva a efecto. Y eso ha supuesto, por ejemplo, que el 86% de la rotulación, el 80% de la rotulación identificativa de Manresa sea solo en catalán. Mientras que en Viladecans, que es un municipio eminentemente castellano hablante, es el 60%. Pero en lo que es la rotulación informativa, es decir, los folletos que te da, es decir, menú del día, rebajas, en el caso de Manresa es el 86% y en el caso de Santa Coloma el 38%. Es decir, aún no se ha llegado, pero corren el riesgo de ser multados en estos casos, porque, por desgracia, el Tribunal Constitucional no se atrevió cuando tuvo encima de la mesa el Código de Consumo de Cataluña. ¿Y qué dice entonces el Código de Consumo sobre la famosa multa lingüística? Pues sobre eso hay a veces algunas interpretaciones. Lo que dice el Tribunal Constitucional es, mire ustedes, aquí la Generalitat, dentro de su política lingüística, pues si considera que deben incluirse las rotulaciones en los letreros, pues allá ellos. Es una decisión. Pero es que el Estado, que tiene la obligación de garantizar la presencia del español y que también tiene una política de consumo y que también tiene, bueno, ahí tenemos al ministro Garzón, que se dedica a eso, es decir, también podría elaborar una normativa que obligara a los comerciantes a establecer que la rotulación sea en castellano. A mí eso personalmente me parece mal, porque yo creo en la libertad de comercio y en este caso nadie mejor que el vendedor para intentar meter su producto. Y ya sabe, yo cuando vivía en Mallorca iba a unas zonas en que todo estaba en alemán y me enfadaba muchísimo, pero claro, es que comprendía que yo iba allí una vez, era el español que iba ese día y la colonia de alemanes era permanente, estaban allí siempre. Entendía que la persona que estaba vendiendo pues pusiera sus letreros primero en alemán y a lo mejor ponía alguna cosa o en mallorquín o en castellano. Porque el comercio, digamos, con lo cual yo sería partidario de la libertad de elección. Pero bueno, se ha optado por un régimen intervencionista, pues vamos a garantizar entonces los derechos de todos, no solamente los de unos. Si la Generalitat decide obligar a rotular y a informar en una determinada lengua, pues también le corresponde al Estado y puede hacerlo la posibilidad
de rotular, obligar a rotular en castellano e informar. Curiosamente, los aspectos en los que, digamos, la libertad de elección depende del ciudadano, ahí cambian las cosas. Usted puede registrar ante el notario en la lengua que desee. Catalán, castellano, las dos lenguas, y el notario pues tiene obligación, porque la Ley de Política Lingüística y el Estatuto de Autonomía así lo dice, de registrar en la lengua de su preferencia. Pues bien, en la lengua de su preferencia resulta que solamente el 13,90% de los documentos presentados se hacen en catalán. Es decir, cuando le dejas a la persona libremente, pues resulta que es solamente el 13,90%. Pero es que en la Administración de Justicia ocurre igual. Tú cuando vas a un juzgado puedes presentar tu demanda en catalán, en castellano, y nadie te va a poner ni la más mínima pega. Solamente el 11% de las demandas, recursos o actuaciones que se presentan en los juzgados se hacen en catalán. Claro, vemos que es la Administración, la política lingüística muchas veces la que condiciona, porque cuando vemos cómo se relaciona un ciudadano con la Administración, descubrimos que cambian las cosas. Y descubrimos que prácticamente todas las actuaciones que se realizan con la Administración de la Generalitat por parte de los ciudadanos, cuando entras en una administración y te diriges al funcionario, son en catalán, un 60 y pico por ciento, que recordar el dato. En la administración local ocurre igual, si es la lengua más utilizada en la administración local y en la administración autonómica, el catalán, por parte de los ciudadanos, pero ya en la administración del Estado no ocurre lo mismo. Cuando vas a la administración del Estado resulta que los ciudadanos, no sé qué chip raro, optan por utilizar más el castellano. Pero digamos que a mí me ha parecido lo más clarividente para ver cuál es, digamos, la voluntad de los ciudadanos es cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico está en una situación angustiosa. Es decir, digamos que ahí lo que priorizas es la expresión de los síntomas para que no haya ningún tipo de error. La mayoría de los catalanes se dirigen a su profesional sanitario, a su médico, en castellano. Eso es una encuesta reconocida de usos. Con lo cual, en esos momentos límite ya se sabe, digamos, que esa libertad de elección en la que pues hace que sea, pues lógicamente, pues si el 50 y pico % de los catalanes son castellano hablantes y el 30 y pico % son catalano hablantes, pues también esa proporción se refleja en esos momentos, digamos, de angustia vital, que es cuando uno va al médico a pedir que le auxilie. ¿Cuál ha sido la finalidad de toda esta política de la Generalitat, como antes decía? Porque esto, los cambios, la lengua inicial se convierte en la lengua de identificación, cómo uno cambia, deja, estando en un contexto bilingüe, pues, es el poder, lógicamente. Y eso ha sido marcado por la política lingüística, que ha sido un eje de la acción de gobierno de la Generalitat. Quizá la más sostenida en el tiempo. Cuando llega Pujol al gobierno, lo primero que hace es crear una Dirección General de Política Lingüística, y por cierto, dirigió una mallorquina, Aina Moll. 1980. El año pasado se celebró el 40 aniversario de la política de normalización de las políticas lingüísticas en Cataluña, entendidas como se han de entender, es decir, para cambiar el paisaje lingüístico y para hacer posible eso que muchos nacionalistas pretendían y que era imposible en una sociedad bilingüe, que es el dret a viure plenament en català. Es una frase que los que estamos en Cataluña hemos oído mucho. Es que yo tengo dret a viure plenament en català, yo tengo derecho a vivir plenamente en catalán, te decían los nacionalistas. Y el gobierno, los distintos gobiernos nacionalistas, que han sido todos, porque por desgracia incluidos los gobiernos en los que hubo presidentes socialistas, en los que la política lingüística no cambió, sino que por el contrario se endureció, pues durante todo ese tiempo su objetivo ha sido eso. Hay que conseguir que se pueda vivir plenamente en catalán y hay que lograr que el paisaje lingüístico sea solo en catalán, la lengua nacional.
definitiva, que estoy manteniendo. Y para eso tienen una competencia exclusiva que le da el Estatuto de Autonomía. El artículo 143 del Estatuto de Autonomía dice, traduzco del catalán, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye en todo caso la determinación del alcance, los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad y también la normalización lingüística del catalán. Corresponde a la Generalitat y también al Consell General del Aran la competencia sobre la normalización lingüística del occitano denominado aranés en el Valle de Arán. Este artículo, que es clave, le atribuye una competencia exclusiva a la Generalitat que ha ejercido con mano de hierro. Si miramos la normativa que regula las competencias de políticas lingüísticas, son brutales. Solamente hay que entrar en la página Llengua.cat de la Generalitat y ver, por ejemplo, lo que hace la Secretaría General de Política Lingüística. Es espectacular. Es que ya sé que voy a ser un poco farragoso, pero me gustaría leérselo para que vean hasta qué punto llega la exhaustividad de esta gente. Si llego. ¿Cuáles son las competencias de la Secretaría? Ya llegaré. La competencia de la Secretaría General de Política Lingüística actualmente consiste en analizar, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar la política lingüística de la Generalitat de acuerdo con la normativa vigente, velar por la aplicación de la política lingüística que establece el Gobierno y coordinar las acciones y medidas de los distintos departamentos, fijar los criterios de usos lingüísticos institucionales en relación con las lenguas oficiales en Cataluña, elaborar las propuestas legislativas y reglamentarias relacionadas con la política lingüística y con el fomento de la lengua catalana e informar sobre los proyectos normativos de carácter general relacionados que promuevan los departamentos de la Administración General de la Administración de la Generalitat de Cataluña. Es decir, coordina toda la Administración de la Generalitat de Cataluña en materia de política lingüística. Es una única política lingüística la que existe en la Generalitat de Cataluña. No va por libre ningún departamento. Promover la enseñanza de la lengua catalana en la población adulta y convocar y administrar las pruebas para la obtención de los certificados de conocimiento del catalán y las pruebas para la habilitación profesional para la traducción y la interpretación juradas de otras lenguas al catalán y viceversa, así como emitir los certificados y títulos correspondientes. Desarrollar políticas tendentes a fomentar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos de la sociedad y la disponibilidad de productos y servicios en catalán. Impulsar a través de los estudios y las estadísticas oficiales la elaboración del mapa sociolingüístico catalán y promover el análisis de la variable lingüística en los estudios sociales de otros ámbitos. Impulsar y coordinar las actuaciones relacionadas con la política lingüística y con el fomento de la lengua catalana que emprenden los entes locales de Cataluña, en su caso a través del Consorcio para la Normalización Lingüística. Promover el diálogo, la cooperación y la coordinación con otras instituciones competentes en materia de política lingüística, especialmente en el ámbito territorial de la Comunidad Lingüística Catalana, Països Catalans. Difundir en el ámbito internacional las políticas lingüísticas impulsadas en Cataluña como referente de éxito en la protección y fomento de las lenguas no hegemónicas y la gestión de la diversidad lingüística. Promover el diálogo social en materia de política lingüística en colaboración, si procede, con el Consejo Social de la Lengua Catalana y alcanzar un consenso favorable a la ampliación de los usos del catalán en todos los ámbitos de la sociedad catalana. Impulsar los trabajos de la Comisión Técnica de Política Lingüística. Impulsar y coordinar, me estoy resumiendo ahora, impulsar y coordinar a través del Centro de Terminología TERCAN las actividades terminológicas relacionadas con la lengua catalana y velar por la difusión y aplicación de la terminología que elabora este centro. Colaborar con el Instituto de Estudios Catalans para facilitar e impulsar la aplicación de la normativa lingüística. Cooperar en el Instituto Ramon Llull en su labor de proyección y difusión de la lengua catalana fuera del dominio lingüístico, es decir, en el extranjero. Fomentar el uso, la difusión y el conocimiento de la lengua occitana denominada aranés en Arán, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 y la disposición adicional tal. Dirigir, planificar y llevar a cabo la coordinación interdepartamental e implementar la política lingüística con relación a la difusión y fomento de la lengua de signos catalana, de manera que se garantice la participación social en su diseño a través del Consejo Social de la Lengua de Signos Catalanas. Y podía seguir. ¿Dónde han escuchado ustedes lengua castellana? He reído un trozo largo. ¿Hay algún dato que les permita vislumbrar que la Generalitat hace algo
por protección, promoción del uso de la lengua castellana en Cataluña. Mire que he leído, ¿eh? No, ¿verdad? Porque sencillamente no lo hace. Si no es más, lo combate. Estamos ante una situación anómala en una sociedad bilingüe, con una realidad como la que tenemos. Es decir, que el gobierno de la Generalitat decide, de una manera intencionada, no solamente ignorar al más del 50% de la población, sino que además la combate, porque para eso utiliza... Yo veo que me estoy comiendo el tiempo a marchas forzadas. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues mira, como has empezado 5 minutos más tarde, aún te quedan 10. 10, bueno, vamos a acelerar el paso entonces. No te puedo dar ninguno más. No, vamos, que lo entiende perfectamente. Es decir, esta política lingüística ha sido diseñada exclusivamente para, primero, fomentar la asimilación lingüística. ¿Qué es la asimilación lingüística? La asimilación lingüística es sencillamente al que no habla una determinada lengua, convertirlo en hablante de esa lengua. Y a su vez también para la construcción nacional. Esta política, a mi juicio, desde luego, no puede ser calificada de ninguna de las maneras como liberal. Es una política iliberal que va en contra del reconocimiento de la libertad de elección de los ciudadanos y va en contra fundamentalmente de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en Cataluña, fundamentalmente de los castellano hablantes. ¿Y cómo ha sido posible eso? Pues ha sido posible eso, en primer lugar, porque se ha producido ante esa situación clarísima de intervencionismo lingüístico de la Generalitat de Cataluña, una situación de intervencionismo mínimo del Estado. Pero clarísima. Y me gustaría que vieran, por ejemplo, al hilo de la relación de sentencias del Tribunal Constitucional y de la normativa vigente. En el año 1983 se dicta la Ley de Normalización Lingüística, que un grupo de padres lleva al Tribunal Supremo, finalmente, y el Tribunal Supremo presenta una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que da lugar a una sentencia muy famosa, que la cita todo el mundo, de diciembre del 1994, que es en la que se valora la constitucionalidad de la normación lingüística del año 83. Pero aquella ley tiene un dato que ha sido clave, que es que declara que el catalán es el centro de gravedad en una política de normalización. A eso bueno, no sé, este año ha muerto Battiato. Yo creo que lo del centro de gravedad se convierte en el centro de gravedad permanente en el caso de la política lingüística, puesto que todo gira y pivota sobre el catalán como lengua de normalización y es el centro de gravedad, y eso permite políticas de discriminación positiva, permite realizar una actividad realmente muy exhaustiva, como hemos visto hasta ahora. Y eso se lleva, como digo, en base a la complicidad del Estado. Por ejemplo, en la ley del siguiente, la Ley de Política Lingüística del año 1996, que es clarísimamente inconstitucional, nosotros, algunos ciudadanos, fuimos al Defensor del Pueblo para que presentara un recurso de inconstitucionalidad. El Defensor del Pueblo finalmente, que sabía que era inconstitucional, tuvo tantas presiones de los distintos gobiernos de turno que decidió no interponer recurso de inconstitucionalidad y presentar unas recomendaciones al Parlamento de Cataluña y al presidente de la Generalitat, que por supuesto fue una papelera. Aquella fue muy expresiva, ya sabéis, si leéis las memorias de Álvarez de Miranda, cuenta él y lo identifica como el fenómeno más doloroso de su carrera política. Porque siendo consciente de que estaba convirtiendo una ley claramente inconstitucional e impedía la posibilidad de que fuera declarada inconstitucional, puesto que ningún partido político, ningún gobierno de la nación, nadie había recurrido, resulta que le vencieron el brazo. Le venció el brazo Pujol, le venció el brazo Aznar, le venció el brazo a Felipe González y yo creo que le venció el brazo incluso el rey Juan Carlos en su momento, porque recibió llamadas de todo el mundo, confiesa él, para que no interpusiera, y llegándole a decir que
bajo su conciencia tendría la posibilidad de que apareciera un fenómeno terrorista en Cataluña si interponía un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Hasta esos extremos. No se interpuso. Pero es que después la ausencia de control por parte de la administración es enorme. Vemos, por ejemplo, se refería Ferran a la señalización vial. Todos sabemos que la ley que regula la seguridad vial en España obliga a que las rotulaciones escritas, las indicaciones escritas por un motivo de seguridad, sean en la lengua común, en la lengua oficial de España, que conocen todos los españoles. Tienen la obligación de conocer. En Cataluña, prácticamente, la rotulación que realiza la dirección, la Consellería y los ayuntamientos es exclusivamente en catalán. Se sabe que es ilegal esa normativa. Ningún gobierno ha recurrido esa normativa. Ninguno. Ahora mismo se acaba de aprobar, hemos estado hablando de la toponimia estos días. El año pasado aprobó un decreto absolutamente delirante, que me gustaría leeros algunos párrafos, el Gobierno de la Generalitat sobre toponimia. Es increíble. La toponimia solamente puede ser en catalán. Pero es que se ha prohibido la posibilidad de que pueda haber una rotulación bilingüe de las calles. Ahora me quedan 5 minutos, pues ya termino. Es decir, la rotulación bilingüe está prohibida expresamente en el decreto de toponimia. Igual que obliga, por ejemplo, a utilizar la toponimia catalana en cualquier relación con el exterior, siempre. Igual que obliga a utilizar la toponimia de expresión clásica catalana y no utilizar la castellana. Es decir, jamás se podrá decir Zaragoza en Cataluña si existe una versión que es Zaragoza. Eso lo dice el decreto de toponimia. Un decreto clarísimamente inconstitucional, a mi juicio. ¿Lo va a recurrir? No se ha recurrido. Pero con esto podemos hablar de la ley de educación. La ley de educación. Es absurdo que hasta el año 2013, y fruto de las presiones, no hubiera una ley de educación en España que reconociera el carácter vehicular del castellano y de las otras lenguas cooficiales como lenguas de enseñanza. Estamos, por lo tanto, en una situación en la que el Estado ha sido ausente de una manera intencionada y ha dejado hacer, como bien decía Ferran en su exposición, y ha tenido una vía de autopista y ha podido hacer lo que ha querido. Pero ahora, digamos que ante la situación que genera la sentencia del Tribunal Constitucional, que, como digo, frena en seco el tema del concepto de lengua propia, la posibilidad de atribuir efectos al concepto de lengua propia, el nacionalismo está virando. Y está recuperando un concepto que tenía como cierta manía a utilizar, que es el concepto de minoría regional o de lengua regional. Claro, tenemos que tener en cuenta que estamos creando un gran Estado. Es decir, el nacionalismo en sí es partidario de la grandeza. ¿Cómo iba a asumir el concepto de minoría? Y digamos que hasta tiempos recientes no lo ha utilizado, pero empieza a utilizarlo. Empieza a utilizarlo en contra de la mayoría de los hablantes. Y dice, bueno, toda esta política discriminatoria la utilizo porque soy minoría y soy minoría en el Estado y en consecuencia tengo derecho a la discriminación positiva y por eso la aplico y eso me ampara. Y me ampara Europa y me ampara las Naciones Unidas con el comité, con el relator de Naciones Unidas que viene a Cataluña y empieza a trabajar en esa vía. Esa vía también está abonada, a mi juicio, al fracaso y yo creo que sería conveniente sería conveniente que se trabajara desde las instituciones de Estado para no dejar una nueva franja, una nueva grieta por la que entrar. Es decir, nos encontramos, por lo tanto, ante una situación en que las políticas lingüísticas han sido claramente destinadas a generar un espacio de lengua única y que no ha sido posible el triunfo por la realidad social y por el activismo
de los ciudadanos que han luchado contra ello. Lamentablemente no voy a hablar, porque no me da tiempo, del papel de las entidades cívicas en ese campo. Pero, desde luego, sin el papel de los ciudadanos, de las asociaciones que han estado, digamos, esforzándose para parar el golpe, ese golpe clarísimamente generado por la Generalitat, el camino hubiera sido mucho mayor. Ya para terminar, les voy a exponer otra perla de ese debate al que me refería de la semana pasada, hace 2 semanas, en el Parlamento de Cataluña. La consejera de Investigación y Universidades, ante el enfrentamiento que tenía con el parlamentario que promovía la interpelación, le reprocha que los ciudadanos acudan a los tribunales a pretender ganar allí lo que este Parlamento soberano no les da. Y les califica, nos califica a todos los que vamos de buscaproblemas. Somos unos buscaproblemas. Porque, claro, en ese escenario en el que están jugando, en el que controlan el Parlamento, controlan el gobierno, digamos que atenazan al gobierno de la nación, los únicos que podemos incomodarles para hacer imposible esa política de asimilación que han previsto somos los ciudadanos y, en la medida posible, los tribunales que reconozcan los derechos que solicitamos los ciudadanos si los tenemos. De ahí que veo con especial preocupación, yo que soy fundamentalmente optimista y creo que la independencia no se va a producir nunca, que en algún momento determinado, en esa política de cesión del gobierno de la nación, entregara lo único que hasta ahora es independiente, realmente, en un Estado de Derecho, que es la separación de poderes y que es el Poder Judicial. Ese concepto de justicia federal que se está hablando y que significa que el control de los nombramientos va a pasar a depender de determinadas comunidades autónomas mediante los consejos de justicia, realmente sería letal en la medida que yo entiendo que ya dejaría sin efecto la única vía que hemos encontrado los ciudadanos, las asociaciones, para intentar parar el golpe de la asimilación. Por eso pediría reflexión y desde luego encorajaría a todas las entidades que existen en Cataluña y en el resto de España, puesto que las entidades nacen cuando hay problemas. En el Sáhara no hay ninguna asociación que defienda el oso polar. En la comarca de Segura Baja, ayer descubrimos que hay asociaciones que cuando han visto que tienen un problema empiezan a protestar. En Cataluña igual. Empezamos a protestar fundamentalmente en el año 93 cuando se producen los decretos de inmersión porque en muchos ciudadanos vimos que realmente ahí ya se estaba materializando la brecha, la escuela única, la administración única, los medios de comunicación únicos, y esa fue, digamos, la voz de alarma que nos hizo despertar. Pido a toda España que despertemos y que despertemos juntos, desde luego, para trabajar en parar las políticas asimilacionistas que en este momento no solamente son patrimonio de la Generalitat de Cataluña, sino que, por desgracia, están también implantándose en otras comunidades.